Vamos a meternos con Martín Simonetta, con todo lo que dejó esta ley bases, esta portada positiva que poníamos al presidente Javier Milei, entre los que están la posibilidad de esta ley de bases, la renovación del swap chino y la inflación en un 4,2 y un rebote, que vamos a charlarlo, de las acciones y de los bonos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás vos? Un placer enorme, como siempre. Un placer. Bueno, una portada para cerrar, y si querés le ponemos cierre de mayo para no ponerle junio, donde un IPC que cumple con las expectativas que había planteado el presidente y es de alguna manera una meta alcanzada. ¿Lo estás viendo así? Bueno, sin duda es muy interesante comparar la semana pasada con la semana actual, ¿no? Tal vez la semana pasada fue una de las peores semanas del gobierno, que estaba, no digo contra las cuerdas, pero estaba golpeado por varios frentes: suba del riesgo país, las dudas respecto de la renovación del swap chino, entre otras cosas. Y, bueno, y esta semana, como suelen pasar las cosas en un país bastante difícil de desentrañar como es la Argentina, se pudieron revertir, por lo menos en el mediano término, algunas de estas cuestiones, como se pateó para adelante un par de años el tema del swap chino. O sea, este incendio, este tema que hubiera sido realmente muy complicado, se logró correr hacia adelante. La ley base tuvo su aprobación en el Senado. Bueno, y esto tiene como consecuencia lo que vos comentabas antes, la reducción del riesgo país, el rebote de las acciones, ¿no? Y un cambio fuerte en el clima económico, y aparte una lectura política que es la primer victoria, que todavía no es nominalmente concretada, ¿no?, del gobierno a nivel legislativo. Y recordemos lo que decimos otras veces, ¿no?, que el gobierno tiene el 15% de los diputados y el 10% de los senadores, con lo cual le toca bailar un tango bastante complejo en este ámbito, y estaría logrando caminar por la cornisa, digamos, pero superar esta debilidad, ¿no? O sea que estamos en un momento realmente interesante, ¿no? Que se refleja, como decíamos recién, en el valor de los bonos, en el valor de las acciones, que quien compró la semana pasada o quien tenía la semana pasada vio una caída realmente fuerte, y hoy, bueno, ve este rebote. Ahí estábamos viendo, y estoy viendo, analizando, después vamos a analizar seguramente el mercado. Hubo una euforia inicial muy grande en la apertura, pero luego se empezó a disolver un poco esa euforia. Yo creo que los éxitos hoy con este 4,2, me parece que a las 4 de la tarde era como coronar un poco, con un presidente que estaba de viaje, con una vicepresidenta que tuvo la posibilidad de ejercer su función en el Senado y de cerrar un desempate con un rol, algunos lo ven hasta épico, ¿no? Me parece que una semana de la película de Javier Milei que tiene una buena trama. La gran pregunta es cuando algo empieza a entusiasmarte y no tenés tantas respuestas como, por ejemplo, que no te liquide la soja o que tengas algunas correcciones en la micro que empiecen a impactar más fuerte. ¿Cómo ves la situación, Martín? Porque alguien te diría, bueno, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si la baja de la inflación es un plan económico o una recesión? Bueno, lo que vos comentás es realmente la gran pregunta, y creo que lo que vimos la semana pasada y esta semana fueron tal vez un round, ¿no?, de una pelea de muchos rounds. Esto es de largo plazo, ¿no? No decimos que esté ganada la guerra, sino que son pequeñas batallas imprescindibles para el gobierno, para poder seguir adelante. Y, digamos, y esta ley bases, como decíamos, que parecía imposible por el potencial político en términos de porotos legislativos, de que parece que va a salir, es algo
importante, pero realmente quedan otros frentes, sobre todo todavía para caminar, para andar, para resolver. El tema obviamente del nivel de actividad, el tema que tiene que ver con ventas y producción en ese ámbito, la cuestión del empleo, la cuestión de la pobreza, pero bueno, y ahora el gran debate es el de siempre, ¿no? B corta, U o L, ¿no? Bueno, claro. Entonces, pero podemos seguir haciéndonos esa pregunta, ¿no? Porque si no, tal vez ni siquiera íbamos a poder seguir haciendo la pregunta esa. Otra de las cosas que planteaba claramente Javier Milei ayer en la exposición de Economía y Finanzas era justamente que el 80% de las personas tenían la hiperinflación como una de las palabras que surgían rápidamente. Hoy es solamente un 20% el que cree que puede llevar a haber un salto inflacionario. Vamos a la tasa. ¿Esto vuelve a envalentonar a una baja en la política monetaria o crees que ya aprendió el gobierno que seguir bajando la tasa y que los inversores prácticamente no tengan cómo hacer crecer su dinero no es la mejor opción? Bueno, el ministro de Economía habló del fin de la era de la tasa negativa, ¿no? Con lo cual tenemos que ver cómo se implementa esto y qué efectos tiene sobre el mercado, ¿no? A ver si evidentemente esto vuelve a desatraer, desincentivar a que los pesos vayan al dólar de forma desesperada, como fue lo que pasó la semana pasada, y si esto logra traer cierta estabilidad. Tenemos que ver cómo se implementa, si se implementa, y las consecuencias. Claro, es casi duplicar la tasa hoy porque también hay un control en los bancos donde se quedan con una parte de este plazo fijo, la tasa monetaria, y lo que te ofrecen de plazo fijo es discrecional a cada uno de los bancos. Digo, hoy un plazo fijo UVA te puede estar rindiendo este 4,2 para el mes de mayo, pero veremos. ¿Qué hay acerca de algunos analistas? Por eso lo comparto, más allá de la ideología o las teorías apocalípticas que puede tener cualquiera de nosotros. Digo, ¿qué hay acerca de la teoría de que sería esta foto como para guardarla como el mejor momento del gobierno de Javier Milei, por lo menos en lo que respecta al 2024? Bueno, creo que es un muy buen punto y Javier Milei había salido muy bien parado en los primeros 100 días en términos de aprobación pública, imagen positiva, más allá de la no visibilidad de resultados concretos todavía, más allá de la tendencia decreciente de aquel momento de la inflación. Y creo que hoy es interesante analizar que el liderazgo de Milei tiene que ver con un vínculo, lo que se llama líder carismático, ¿no? Un vínculo emocional con una parte importante de sus seguidores, que esto le permite, aún no teniendo resultados tan tangibles, que exista una fidelidad, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿A través de qué indicadores? Bueno, y creo que la semana pasada estábamos en el salir de ahí maravilla, ¿no? Famoso. Bueno, en la esquina, y hoy ya estamos en otro escenario. Acá tengo una página blanca que esperemos que esta página blanca lo aleje un poco al presidente, estas páginas amarillistas que empezó a escribir, porque con estos números no hace falta todo el resto, me parece, ni pelearse con diplomáticos, ni discutir. Me parece que ojalá siga por este sendero de esta foto de mayo, que hay que reconocer que algunas de las metas que planteó en la campaña, por uno u otro motivo, por un déficit cero de alguna manera maquillado, por un balance maquillado o no, bueno, lo puede poner en la portada. Martín, gracias. Muchísimas gracias, y quería decir una última palabra, que es creo que la importancia de Guillermo Franco, ¿no? De la figura de Guillermo Franco, dándole un tono conciliador, político, equilibrado, que permita justamente fortalecer este aspecto tan entusiasta por un lado y atractivo por un lado, pero a la vez que habría muchos frentes peligrosos. Sin duda. Gracias, Martín, como siempre.
Un abrazo, gracias. Un abrazo, Chau. Martín Simonetta, economista, hablando de todo lo que dejó esta ley de bases, esta situación de tasas. Finalmente no va a haber tasas negativas, veremos cómo se implementa y por supuesto la reacción de los mercados. Quédate que tenemos más información.